¿Cuántos están bendecidos? Ay, como 5, yo creo que aquí hay más de 20 personas. ¿Cuántos están bendecidos? Aleluya, no, eso no sonó bien. ¿Cuántos están bendecidos? Sonó mejor, pero todavía le falta. ¿Cuántos están bendecidos? Aleluya. Bueno, vamos a ser mayormente bendecidos a través de la palabra. Quiero anunciarle a los varones, mañana hay práctica a las 3:30 de softball, allá donde mismo, en el Polideportivo de Coche. Este viernes ya se está listando todo, creo que ya está casi todo listo para los bautismos. El día viernes, bueno, la líder Yesenia le va a estar pasando la información a la hora precisa donde a la hora y el lugar preciso donde vamos a estar para partir. Ni un minuto más ni uno menos. Es importante que lleguemos, si es posible, una media hora antes para partir y poder cumplir con el compromiso de los bautismos y también disfrutar, porque también vamos a aprovechar este día para pasear. Va a ser un paseo este día en el cual vamos a disfrutar y compartir. Amén. Entonces, yo quiero que usted haga el esfuerzo, que usted pueda invitar a alguien que usted sepa que necesita que Dios lo bendiga, que necesita a Dios, y tráigalo a esta casa. Pero no solamente tráigalo, sino que conviértase en ese mentor, ok, en esa ayuda para esta persona, para que pueda crecer en el Señor. Podamos ser ese paracleto para esta persona. Amén. Pero haga el esfuerzo, que usted lo está haciendo para Jesús. Y cada esfuerzo que usted hace es una perla para su corona en la eternidad. Amén. Bueno, yo quiero que usted ahora abra su mente y abra su corazón y pueda recibir la gran bendición que Dios trae a través de su palabra. Amén. Vamos a invitar a Viviana Fernández por aquí, que se va a encargar de llevar la palabra. Amén. Buenas noches, ¿cuántos están bendecidos esta noche? Qué bueno, me alegro. Espero que esta noche se sigan bendiciendo cada día más con la palabra que les trae el Señor esta noche. Bueno. El tema que el Señor trae esta noche, que me reveló para que su pueblo oyera, se trata de la fe. Y dice, como tema se llama Reedificando mi fe en la roca, que es Cristo Jesús. Aquí quise tomar unas notas que el que quiera anotar puede hacerlo. Dice, en la vida diaria, el ser humano ha estado adaptado a caminar o a conducirse independientemente, o se ha acostumbrado a ser autosuficiente, donde sus decisiones se utilizan con las bendiciones y habilidades que Dios ha proporcionado, tratando de encontrar soluciones a sus problemas. Al llegar a ser autosuficientes, se puede tener cuidado de los demás. Sin embargo, esta forma de ser autosuficiente ha hecho que el hombre se aleje de Dios y olvidándose de que Cristo es su roca. Cuando nos afianzamos en Jesús, recordamos que sin Él no podemos hacer nada en nuestra vida. Él tiene que ver con nuestras decisiones, nuestra manera de pensar, nuestro futuro. Sin Él estaríamos construyendo sobre la arena y no podemos ver los resultados. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es la roca para el que no conoce el significado? Y aquí yo tomé una definición donde dice, es una cosa o persona muy dura y firme o estable, lo cual es muy seguro. Este representa el fundamento sólido, la palabra de Dios. El obedecer a Dios, seguir los pasos de Jesús, es aquello que te da firmeza y estabilidad. Y la arena viene siendo todo lo contrario, porque cuando usted construye un castillo de arena en la playa, usted lo construye, pero eso no es estable, eso no tiene fundamento, porque viene el agua y lo desecha. Lo invito a que busquen en sus Biblias
Mateo 7, versículos 24 y 26. Del 24 al 26, perdón. Dice: todo aquel pues que me oye estas palabras y las pone por obra, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos, embistieron contra aquella casa y no se cayó, porque había sido cimentada sobre la roca. Pero todo aquel que oye estas palabras y no las pone en obra, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Aquí el Señor, cuando nos habla sobre el fundamento que es la roca, o sea, nos quiere decir que todo aquel que oye su palabra, ¿verdad? Y todo aquel que escucha su palabra y pone en práctica los consejos que el Señor nos da a través de la palabra, o sea, su fundamento está aquí, en la palabra. Su fundamento es Jesús, que nos dejó el Espíritu Santo para que nos guiara hacia las cosas buenas y hacia las cosas malas, lo que debemos y lo que no debemos hacer. Entonces, de nada nos sirve a veces cuando oímos su palabra y el Señor nos dice cualquier cosa que tengas que hacer referente a nosotros, o nos dice: mira, métete por aquí, esto está bien, esto te conviene, o este no, este negocio tienes que hacerlo, esto no, este trabajo te conviene, o esto no. Y Él nos da el consejo por medio de su palabra y nosotros la oímos, pero cuando salimos de aquí se nos olvida. Y entonces de ahí empiezan otra vez el proceso, las equivocaciones y las consecuencias de nuestros actos. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo en práctica la palabra del Señor que nos está diciendo a través de aquí. Si Él nos dice que Él es nuestra fuerza y Él es nuestra roca, entonces ¿por qué cuando vienen los procesos, por qué nos olvidamos que Él es el que nos sostiene? Porque cuando vienen los procesos y cuando vienen las aflicciones, nos olvidamos de que Él es el que nos fundamenta, Él es el que nos levanta, Él es el que nos fortalece, sino que desmayamos porque ciertamente la palabra dice que en el mundo tendremos aflicciones, cierto, hasta que llegue el Señor. Pero de cada aflicción y del proceso, cuando viene de parte del Señor, Él nunca nos va a abandonar. Porque por muy duro que sea el proceso, mientras su fundamento esté en la roca que es Cristo Jesús, Él mismo nos va a dar la fortaleza para que nos levantemos de ese proceso. Por muy doloroso que sea, por muy fuerte que vengan las turbulencias o que se soplen los vientos, Él siempre nos va a dar esa fortaleza. Entonces, el Señor nos viene a decir esta noche por medio de esta palabra que cuando nos vengan las tribulaciones y las aflicciones, a veces estamos aquí en la iglesia y a veces estamos haciendo lo correcto, o creemos nosotros que estamos haciendo lo correcto, estamos sirviéndole al Señor, estamos adorando, estamos danzando, estamos evangelizando, haciendo su obra, pero se nos levantan muchas cosas y tenemos que entender que mientras más obremos para el Señor, se nos van a levantar más cosas, porque el enemigo nunca va a querer que nosotros cumplamos con el propósito y la asignación que el Señor ha querido que cada uno de nosotros hagamos. Entonces, ¿qué pasa? Que nos dejamos confundir por las atribulaciones. ¿Qué pasa? Que nos dejamos enfriar y nuestra fe empieza a menguar, porque nos viene el desespero de la angustia, de la tribulación, de que a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero por lo menos a mi persona, siempre cuando me viene una tribulación, me vienen varias en camino, o sea, nunca es una sola, sino que siempre viene una tras otra. Y llega un momento que uno como ser humano, uno como la fe, o sea, la fe de uno empieza a menguar en muchas cosas, porque perdemos la mirada en Cristo Jesús y ponemos la mirada en lo que nos está pasando, ponemos la mirada en lo que estamos viendo, que a veces pensamos que es imposible, porque si el Señor nos da una palabra de que en mi casa y yo serviremos a Jehová, de que Él nos va a bendecir, de que Él nos va a llevar a otro nivel, y nosotros nos olvidamos de esa palabra y empiezan las tribulaciones, siempre creemos, no, el Señor ya no va a hacer nada porque yo estoy siguiendo al Señor, pero yo veo que mis hijos cada día están más rebeldes, o yo veo que mi familia se me levanta más y veo que en mi casa hay más problemas, se me levantan más cosas, en mi trabajo se me levantan muchos inconvenientes, aún en el ministerio se nos levantan tantas cosas,
y vemos imposible de alcanzar esa promesa que el Señor nos ha dado. Entonces, pienso que el Señor dirá y estará esperando, oye, pero si yo soy tu roca, ¿por qué no confías en mí? ¿Por qué no confías en lo que yo te estoy diciendo? Si tú te fundamentas en mí y si tú empiezas a construir a través de mí, que yo soy tu roca, o sea, lo que tú construyas estando conmigo, eso va a ser de Él. Pero lo que tú construyas sin ser del Señor, eso se va a derrumbar, porque estás construyendo, como dice su palabra, en la arena, en algo inestable, donde el Señor no tiene autoridad y no tiene su dirección, pues, para guiarlo. Busquen en Mateo 14:28. Aquí nos habla el Señor donde estaban en la barca montados. Y en el capítulo 28 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, se puso a caminar sobre las aguas para ir hacia Jesús. Pero al percibir el fuerte viento tuvo miedo y comenzaron a hundirse, y gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús, tendiéndole la mano, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron y dijeron: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Aquí, cuando Pedro, estaban todos en la barca y vieron que venía Jesús sobre las aguas, al principio ellos se espantaron porque pensaron que era un fantasma. Pero cuando vieron que era el Señor el que venía caminando sobre las aguas, él le dice a Pedro que camine sobre él. Y él empieza, el hijo obediente empieza a caminar sobre las aguas. Pero ¿qué pasa cuando él quita su mirada? Evidentemente comienza a hundirse. ¿Por qué? Porque quitó su mirada del Señor y empezó a ver las aguas turbulentas. Empezó a ver que habían vientos, que las turbulencias estaban revueltas, que el mar estaba revuelto, y empezó a hundirse. Y así nos pasa en la vida diaria. Cuando quitamos la mirada del Señor y empezamos a ver los problemas que tenemos, empezamos a ver que a veces no tenemos nada en nuestras casas, que los aranceles están vacíos, que a veces tenemos deudas que nos llegan hasta el cuello, que a veces se nos levantan todo aquel que se monta en la camionetica, que se nos levantan todos los vecinos. Entonces ponemos más la mirada en esos problemas y empezamos nosotros mismos a hundirnos. Pero no es porque el Señor nos abandone, sino porque nosotros hemos perdido esa fe en las promesas que el Señor nos ha dado para nuestra vida. Hemos perdido cada promesa que el Señor nos ha dado, se nos ha olvidado. Pero yo declaro esta noche que cada promesa que el Señor les ha dado en su vida, se los recuerde y se los traiga a mente, para que cada uno de ustedes empiecen a caminar sobre cada promesa y que se haga realidad en su tiempo, porque también tenemos que esperar el tiempo del Señor para que cada promesa sea cumplida, en el nombre de Jesús. Entonces vamos a unificarnos, vamos a reedificar, como dice el título, nuestra fe. Porque si nuestra fe mengua, apelemos a la fe del Señor, porque esa nunca va a fallar. Esa nunca nos va a abandonar. A veces, cuando estamos muy atribulados y no tenemos fuerza, como decía el pastor hace un momento, pidámosle al Señor que nos sea nuestra fortaleza, que Él sea el que nos levante, que mientras 1000 veces nos caigamos, el Señor nos levante 1000 veces más. Que a veces fallamos, sí fallamos, pero el Señor está ahí para levantarnos. El Señor está ahí para que nosotros continuemos con la obra, porque sabemos que este caminar no es fácil, pero el Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién va a estar en contra de nosotros? Si el que es más fuerte que está con nosotros que el que está en contra. Entonces tenemos que seguir adelante, no importa lo que se nos levante, no importa que nuestros hijos a veces se nos levanten, y a veces nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos se nos levanten, porque el diablo siempre va a hacer de la suya y sus acechanzas. Y cuando nosotros creemos más, o cuando el Señor nos da aquí una promesa poderosa, siempre el diablo está ahí presente para hacer lo imposible para que esa promesa no se cumpla. Pero nosotros tenemos que poner nuestra mirada en esa promesa, nuestra mirada en cada promesa que el Señor nos ha dado, y alimentar nuestra fe y no ver lo terrenal. No importa que lo que estemos viendo ahorita sea fuerte, que la tribulación
sea fuerte, porque de verdad los procesos son dolorosos, sí son, pero a veces es necesario que ese dolor pase, porque de cada dolor de proceso eso nos ayuda a fortalecernos espiritualmente, nos ayuda a aprender de cada error que cometamos para que no lo volvamos a hacer y aprendamos y tengamos una lección y una enseñanza de cada proceso. Entonces es como dice el Señor en su palabra, a veces es necesario que seamos moldeados, trillados como el oro, porque de ese oro que Él está siendo fundido, que está siendo golpeado, de ahí va a sacar algo precioso y poderoso con cada uno de nosotros. Pero tenemos que tener fe de que el Señor va a hacer. Tenemos que tener fe de que el Señor ciertamente está con nosotros. Y yo tengo fe de que aunque mis ojos vean lo contrario, cada promesa que el Señor ha hecho en mi vida y en la vida de mis hijas, Él lo va a cumplir. Porque Dios no es un Dios para mentir. Entonces, si Dios no miente, ¿por qué nosotros dudamos de las promesas del Señor? ¿Por qué nos alejamos de su presencia? ¿Por qué agarramos los caminos más fáciles? Porque buscamos la fe equivocada, en donde no tenemos que buscarla. Buscamos la respuesta más fácil. Bueno, como Dios no me responde, entonces yo me voy a ir al mundo y yo voy a hacer lo que yo quiera, porque entonces si Dios no me responde y no me va a cumplir la promesa, bueno, a lo mejor en el mundo sí la encuentro y resulta que en el mundo vas a tener peor aflicción, porque si la respuesta que está aquí, tienes que esperar y trabajar en cada promesa, pero mantener la fe en alto. O sea, no importa lo que se le levante a uno a diario, porque ciertamente todos los días se nos va a levantar algo nuevo, pero de cada cosa que se nos levante tenemos que caminar. Si el Señor me prometió esto, me lo va a cumplir. Yo voy a creer y caminar en lo que el Señor me dice. Yo voy a caminar confiado en lo que el Señor me dijo. Voy a trabajar en eso porque sé que el Señor en algún momento me lo va a cumplir. Así no tenga nada en mi casa, así me estén corriendo de mi casa, así me tenga tribulaciones en mi trabajo, así se me levante todo aquel que se monte en la camioneta. Yo sé que el Señor va a bendecir mi vida, tanto espiritual como físicamente, pero tenemos que creer en eso. Porque si nosotros menguamos en la fe, oye, el Señor se queda de brazos cruzados, porque dice, hija, la fe sin obra es obra muerta. Y yo te puedo dar una palabra poderosa, pero si tú no trabajas en ella, no va a caer las cosas del cielo así por así. O sea, tenemos que trabajar en cada cosa que el Señor nos dé, en nuestra vida, en nuestra familia. O sea, si el Señor te ha dicho a ti que tu familia va a llegar aquí, va a llegar aquí y va a trabajar en eso, y ciertamente lo está haciendo, porque la palabra de Dios no regresa vacía. Si el Señor te dice a ti que tu esposo va a llegar a los pies de Cristo, va a llegar a los pies de Cristo. A lo mejor no será hoy, no será mañana, pero en su tiempo llegará. Si Él te va a dar una casa, en su tiempo te la dará. Si te ha dado un buen empleo, un buen negocio para emprender, en su tiempo te lo dará. Pero uno tiene que caminar sobre esa promesa. No dejarla vacía, como dice el pastor, gravitando. Porque si uno no se pone a trabajar en las promesas que dice el Señor, pues se queda gravitando, como dice el pastor. Y entonces va a llegar otra bendición a una persona. Esa bendición va a quedar ahí y va a llegar otra persona y la va a tomar por ti porque tú no quisiste trabajar en eso. Entonces vamos a poner de nuestra parte y creerle al Señor. No vamos a hacer como Tomás, que era ver para creer. No, nosotros tenemos, si estamos en Cristo Jesús, tenemos que aprender que tenemos que creer en el Señor. Así nuestros ojos vean lo contrario, creer en el Señor, porque ciertamente Él ha hecho muchas promesas para esta casa y yo sé que las va a cumplir. De verdad sé que las va a cumplir antes de que, como dice, antes de que cante el gallo, esas promesas para esta casa van a estar cumplidas. Antes de que amanezca y raya el alba, nosotros vamos a tener nuestra bendición, vamos a tener nuestro local, vamos a tener cada promesa que el Señor ha hecho en esta casa. Yo lo creo y lo declaro, pero necesitamos que todos como iglesia nos unifiquemos y creamos en lo mismo. Creamos que ciertamente el Señor va a bendecir esta casa, que el Señor tiene cosas grandes y maravillosas en esta casa, y que si Él te ha traído a esta casa no es por casualidad, sino porque Él sabe que la bendición del Señor está sobre esta casa. Y tienes que fundamentar tu fe sobre esta casa, sobre los padres que te ha puesto y sobre cada promesa que Él te ha dicho que va a hacer sobre tu vida. Eso es lo que el Señor quiere. Vamos a buscar Romanos 1:10. Dice, porque el Evangelio de Dios es justicia de Dios. Se revela por la fe y para la fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. La misma palabra lo dice, o sea, nuestra fe es lo que va a hacer
que los milagros del Señor hacia nuestra vida lleguen. Nuestra fe es lo que va a hacer que el Señor haga con cada uno de nosotros, que nos empodere cada día más, que nos alimente de su presencia, que nosotros podamos tener este derramamiento de gloria. O sea, por nuestra fe es que vamos a ver nuestras promesas cumplidas en el Señor. Pero si nuestra fe se desmaya y si nosotros no creemos en lo que el Señor está diciendo, pues entonces las consecuencias serán por nosotros mismos. No porque el Señor no nos haya querido bendecir, no es porque el Señor se haya olvidado de nosotros, sino porque nosotros fuimos los que nos olvidamos del Señor y porque nosotros fuimos los que nos hemos olvidado de cada promesa que el Señor ha hecho sobre nuestras vidas. En 1 Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, y a la que hiciste buena profesión delante de muchos testigos. El Señor nos dice en esta palabra que peleemos la batalla de la fe. ¿Qué quiere decir eso? O sea, tenemos que pelear nuestras bendiciones. Tenemos que pelear cada cosa que se nos levante. Nosotros ponernos una armadura de Cristo y pelear con lo que se nos levante. Porque el enemigo no es más poderoso. El enemigo no nos va a robar lo que el Señor ya ha despachado. El enemigo no nos va a querer, él va a querer distraernos ciertamente. Y nos va a mandar miles de tribulaciones para que nosotros pongamos nuestra mirada en los problemas y nos olvidemos de la promesa que el Señor nos ha hecho o de la bendición que el Señor ha dicho que va a poner en nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que ponernos la armadura de Cristo y batallar esas peleas contra el enemigo, que es el que se nos levanta, que es el que quiere que nuestra bendición no llegue, que es el que quiere que nuestro ministerio no llegue, que nuestro ministerio no crezca y que las bendiciones que el Señor ha hecho para tu vida, para la mía y para el ministerio no se cumplan. Entonces yo los invito esta noche para que sean ustedes reflexionando con esta palabra que el Señor les ha traído, para que sean ustedes poniéndose en cuenta con el Señor, pidiéndole primeramente perdón si en algún momento le han fallado y han dudado de cada palabra que Él le ha dicho. Que sean ustedes y mi persona pidiéndole perdón esta noche, poniéndose en cuenta con Él si en algún momento hemos puesto nuestra fe equivocada en donde no debemos, que sea el Señor tratando en nuestro corazón, tratando con las cosas que tenemos alojadas en nuestro pensamiento que el enemigo ha puesto o que nosotros mismos hemos puesto, porque a veces no tenemos que echarle siempre la culpa al enemigo, a veces nuestra misma debilidad y nuestras mismas dudas las que nos ponen que dudemos del Señor, de que dudemos de su palabra y que dudemos aún de que ciertamente Él existe. Y si Él existe y Él te ha puesto una promesa en tu vida, Él la va a cumplir. Entonces recemos al Señor, porque al Señor le gusta que recordemos cada promesa que Él nos ha dado. Entonces recordemos al Señor: oye Señor, tú me has prometido esto y yo sé que tú me lo vas a cumplir. Solamente te pido que sea en tu tiempo, pero dame la fuerza, la paz y la fortaleza para superar cada proceso que me viene. Porque sabemos que las tribulaciones van a seguir viniendo, porque estar en el camino del Señor no es fácil, pero tampoco es imposible. Y mientras nosotros estemos de la mano del Señor, nada nos va a faltar, porque Él es nuestro sanador, Él es nuestro proveedor, Él es el que nos bendice, Él es el que nos guarda de todo mal y peligro, Él es el que sabe las necesidades que tenemos cada uno en nuestras vidas. Él sabe las necesidades que tenemos en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra familia, en nuestro trabajo. Él lo sabe. Y es como una palabra que me doy en intercesión y me la confirmó. O sea, a veces no intentemos pedirle tanto al Señor, sino démosle gracias, porque Él sabe nuestras necesidades. Y como Él sabe nuestras necesidades, Él las va a suplir y las va a cumplir. Solamente pongámonos en cuenta con Él y adorémosle, exaltemos su nombre y démosle gracias, porque gracias por lo que ha de venir, gracias por cada promesa, porque si Él ha dicho una palabra en nuestras vidas es porque ya esa palabra está cumplida y solamente nosotros tenemos que creerla para verla materializada. Entonces les bendigo en el nombre de Jesús y que sea ustedes con el Señor esta noche acrecentando más su fe como un granito de mostaza, como dice su palabra, y que esa fe en cada cosa que el Señor ha dicho en su vida se acrecente, que se acrecente esta noche más su fe, que se liberte sus pensamientos, que haya liberación en la mente cautiva, que toda aflicción se vaya y que toda duda que el enemigo haya querido poner en su vida de que las promesas que el Señor ha hecho en su vida se disipen en esta noche y ustedes vuelvan a creer en el Señor como Él quiere que crean, en el nombre de Jesús.
déselo más fuerte. Jesús se lo merece. Gloria a Dios. Wow, la fe en Dios siempre viene tratando con nuestra fe. ¿Sabe por qué? Porque son unos tiempos difíciles. La Biblia dice que los tiempos son malos. Los tiempos son malos, los tiempos para la humanidad son malos, pero nuestra fe, la fe que tenemos en Cristo Jesús, esa fe es la roca fuerte. Yo no sé si usted me entendió, pero la fe que usted tiene en Jesús es la roca fuerte. Cuando usted edifica su fe en Jesús, puede venir cualquier tormenta, cualquier dificultad, pero esa fe es inconmovible cuando su fe está puesta en Jesús. No en lo que usted mira, en la circunstancia, en el problema, en los líderes, no solamente en la iglesia, sino los líderes de la nación. ¿Cuántos me entienden? Amén. No solamente en los líderes de la nación, sino los líderes, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros guías. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en todo esto que podemos ver, entonces es como lo dice la palabra, nos volvemos insensatos, porque cuando ponemos la mirada en lo natural, en lo que nuestros ojos pueden ver, entonces nos convertimos en personas insensatas. Y Dios creo que nos llamó a ser sensatos, a edificar nuestra fe en Cristo Jesús. Porque cuando usted pone la fe en Cristo Jesús, no hay nada que te pueda mover, porque el reino de Dios es inconmovible. Y si mi fe está edificada en Cristo Jesús, no puede haber ningún diablo, como se llame, tormenta, escasez, enfermedad, dolor, circunstancia, problema, qué sé yo, que pueda mover mi fe donde yo edifiqué, que es la roca que se llama Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Dicen amén. Amén. Ahora bien, una de las maneras que nosotros podemos edificar nuestra fe, ¿sabe? Los apóstoles habían obtenido una orden. ¿Cuántos saben lo que es una orden? De Jesús. Jesús le había dicho: súbanse a la barca y vayan del otro lado. Yo no sé, pero hay gente que quiere quedarse del lado donde están, y Jesús le dice: móntate en una barca y anda al otro lado. ¿Dicen amén? Amén. Yo creo que usted entendió esta parte. Cuando usted tiene fe en Jesús, usted crea lo que Jesús le dice, porque Jesús quiere llevarlo a otro lado, a otro nivel. Quiere llevarlo a otras esferas, pero usted necesita obedecer a la palabra. Eso, obedecer se llama tener fe, edificar. ¿En quién creo, pastor? En Cristo, porque Cristo montó a los discípulos, les dijo: súbanse a la barca y vayan, adelántense. Wow. Yo creo que Dios va a acelerar a alguien. Si tiene fe, si su fe está puesta en la roca que es Cristo Jesús, entonces Dios te va a llevar a otro nivel. Dios te va a cruzar a otro lado. Yo creo que los lados de Dios son unos niveles superior. No porque tú seas superior a los demás, pero yo creo que tú eres superior al problema. Yo creo que tú eres superior a la escasez. Yo creo que tú eres superior a la crisis. Yo creo que tú eres superior a lo que estás viviendo hoy en día en la nación, en tu familia, en tu ministerio. Jesús quiere que vayas a otro nivel. Amén. Aleluya. Y parece mentira, porque Jesús envió a estos discípulos: vayan y adelántense. Y resulta que cuando ellos obedecen y van y están en la mitad del camino, porque este es el gran problema, hay gente que a mitad del camino, cuando creen a la palabra de Dios y avanzan, entonces se les presenta cualquier circunstancia y comienzan a ver fantasmas.
Entonces, la fe comienza a menguar, como lo decía la hermana Viviana, comienza a menguar en medio de los problemas, en medio de las circunstancias. Pero yo creo que de estos 12 hombres había uno que era más aguerrido, y yo quiero ver en este ministerio gente que se levante como Pedro. Amén. Gente que en medio de las circunstancias está clamando, está orando. Mira, ¿sabes una cosa? Jesús murió, Él resucitó y ascendió y se sentó a la diestra del Dios Padre Todopoderoso, y desde allí se convirtió en tu intercesor, en mi intercesor. Y a mí me parece que Jesús, antes de mandar a los discípulos, Él se quedó en el monte orando. Él está orando: Señor, mira, a estos 12 hombres, a este hombre, a esta mujer, a este líder, a esta familia, a esta nación, en mitad de camino se le va a presentar una circunstancia tremenda, se le va a presentar una tormenta, pero yo estoy clamando aquí para que ellos, su fe pueda prevalecer, porque ellos han puesto su fe en mí, y si en el momento que ellos le desfallece su fe, yo voy a caminar por encima de su tormenta, yo voy a caminar por encima de su escasez, yo voy a caminar por encima de sus circunstancias, porque Jesús está intercediendo por ti y por mí. Aleluya. Pero quiere que nuestra fe esté cimentada en eso, en Él. Y sabe, ¿usted cree que Jesús no sabía que en medio del camino se le iban a presentar estas circunstancias y que habían 11 hombres que su fe iba a desmayar? ¿Sabe? Jesús necesita uno solo que pueda creerle hoy. Yo quiero ver la mano levantada de ese uno que pueda creerle. Si tú levantaste tus manos hoy, entonces Jesús te dice: ven y camina sobre el problema, camina sobre la circunstancia, camina sobre la escasez, camina sobre la crisis, camina. Yo no sé qué va a pasar ahí. Yo no sé si es que tú vas a crecer a un nivel más alto o la crisis se va a encoger. Yo no sé cómo va a ser Jesús, pero yo creo que si tú tienes fe en Jesús, vas a caminar por encima de la tormenta. Yo no sé si tú vas a correr, pero yo lo que sí sé es que Dios te va a hacer caminar por encima de la crisis, por encima de la circunstancia, en el momento que tu fe esté acentuada en Cristo Jesús. Porque Cristo está orando, está intercediendo. Y Él oró, ¿sabe qué? Él oró para que nuestra fe no es nuestro problema, no es nuestra crisis, no es nuestro dolor, es nuestra fe, no mengue. Ay, me llegó un WhatsApp. Mira, esa oración que Jesús hizo, tú puedes estar pasando por alguna tormenta, alguna circunstancia. Quizá la tormenta aumenta. No te la estoy profetizando, pero hay gente que escucha la palabra, es fe. Es que Dios me dijo que me iba a bendecir, Dios me dijo que me iba a dar esto, Dios me dijo que me iba a sacar del problema. Quizás tu tormenta se ha acelerado, pero Jesús ha orado para que tu fe en medio de la tormenta no mengue. Aleluya. Yo no sé, pero yo me conformo con eso, porque mi fe es la que me va a llevar al otro lado. No importa la crisis, la circunstancia que pueda estar pasando, pero yo voy a otro nivel, yo voy a otro lado. Y sabe, mire, escúchame, si no hay tormenta, si no hay crisis, no hay otro nivel. ¿Cuántos de los que están aquí han pasado por crisis, por tormenta, por vicisitudes? Eso quiere decir que vas a otro nivel. Yo no me quiero imaginar. Es más, yo me gozo nada más de pensar cuando los apóstoles estaban del otro lado. Ellos en medio de la tormenta veían fantasmas, veían cualquier cosa que se le venía para que su mente o su fe menguara. Pero hubo uno que se atrevió y dijo: Señor, si eres tú, haz que camine yo por encima del problema. Si eres tú, Señor, di que yo baje, llámame. Y Jesús le dijo: ok, ven, camina.
Ven, camina por encima de las circunstancias, Pedro, porque he visto que tiene fe. Y no solamente porque la he visto, es porque yo he orado, yo morí, yo resucité, me senté a la diestra del Padre para que tu fe no mengue. ¿Saben? En medio de la crisis, es verdad, la fe a veces quiere menguar. Pero ¿sabe qué? En medio de la crisis yo he aprendido como el rey David. El rey David en medio de la crisis, él se predicaba él mismo. Él decía, ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? ¿Por qué te abates, carne? ¿Por qué te abates, sentimiento? ¿Por qué te abates? Si aún he de adorar y alabar a Jehová, tu Dios grande y poderoso, que te hace caminar por encima de toda crisis. Cuando tú edificas tu fe en la roca que es Cristo, no hay diablo, no hay escasez, no hay circunstancia, no hay nada ni nadie que te pueda mover de ahí. Porque su fe está edificada en Cristo. Y sabe, lo que Dios dijo acerca de ti, lo que Dios dijo acerca de tu familia, lo que Dios dijo acerca de esta casa ya está hecho. Y yo creo eso. Póngase de pie un momento.